Imagina la cena de Navidad perfecta, 17 familiares en la mesa, villancicos de fondo y el pavo recién servido. Y justo en mitad del brindis, tu madre decide apuntarte con el dedo para avergonzarte a ti y a tu pareja delante de todos por no estar casados. Eso fue lo que vivió Carlos, pero su respuesta no fue agachar la cabeza ni marcharse. En lugar de eso, lanzó una pregunta aparentemente inocente sobre el nacimiento prematuro de su hermano mayor que destruyó una mentira familiar de más de 3 décadas. Hoy vais a escuchar las dos versiones de una noche que destrozó a una familia entera, porque la línea entre defender tu dignidad y humillar a tu propia madre es más fina de lo que creéis. Preparaos, porque esto os va a hacer hervir la sangre. Soy enfermero de pediatría y llevo 4 años viviendo con mi prometida, que está terminando su residencia médica. Mis padres, extremadamente religiosos, llevan años amargándonos la vida porque dicen que vivimos en pecado. En la última cena de Navidad, con 17 familiares en la mesa, mi madre empezó a presumir de que por fin nos casábamos para no tener que avergonzarse más en la iglesia, mientras mi padre alababa a mis hermanos por haber esperado al matrimonio. Al ver a mi pareja pasándolo mal, decidí hablar de un caso del hospital de un bebé prematuro, y luego le pregunté a mi madre por qué mi hermano mayor nació 4 meses antes de tiempo pesando más de 4 kilos. Sé perfectamente que se casaron embarazados porque me lo contó mi abuela. Se hizo un silencio sepulcral. No me arrepiento de haber frenado su hipocresía. Como madre, solo he intentado criar a mis hijos en los valores cristianos y el respeto. Mi hijo menor lleva años conviviendo con su novia sin casarse, algo que nos ha causado un dolor profundo y mucha vergüenza ante nuestra comunidad. En la cena de Nochebuena, con toda la familia reunida, expresé mi alegría de que por fin fueran a dar el paso por la iglesia en verano. Sin embargo, mi hijo reaccionó con un rencor desgarrador. Delante de sus hermanos y de sus sobrinos pequeños, empezó a hacer preguntas malintencionadas sobre el nacimiento de su hermano mayor, sacando a la luz un error de mi juventud que ocurrió hace más de 30 años. Nos humilló en nuestra propia casa y arruinó la Navidad. Destruir la honra de tu madre ante toda la familia no es defenderte, es una venganza ruin. Soy la prometida de Carlos y reconozco que la situación en la cena familiar fue insostenible. Trabajo 80 horas a la semana como residente médica y Carlos es enfermero. Si pospusimos la boda fue por falta de tiempo, no por falta de compromiso. Aún así, los padres de Carlos nunca nos respetaron y en cada reunión sacaban comentarios hirientes sobre nuestra convivencia. Aquella Nochebuena, cuando su madre empezó a humillarme públicamente frente a 17 personas, sentí una vergüenza insoportable. Carlos saltó para defenderme e hizo esa pregunta sobre su hermano que dejó la mesa petrificada. Por un lado, sentí un alivio enorme porque por fin los hizo callar y nos dejaron en paz, pero ver la cara de devastación de su madre me hizo dudar si el precio que pagamos por esa victoria fue demasiado alto. Llevamos años soportando este machaque constante. Mi pareja y yo trabajamos en sanidad pública. Tenemos turnos infames y bastante estrés. Nos mudamos juntos porque era lo lógico y lo saludable para la relación. Pero para mis padres, que yo viva con la mujer que amo sin un papel firmado por el cura es el fin del mundo. Nos hemos negado siempre a dormir en su casa cuando los visitamos. Preferimos pagar un hotel para tener paz. Para nosotros, la fe no es un adorno de domingo, es la base de nuestro hogar. Hemos dedicado la vida entera a inculcarles principios morales a nuestros 4 hijos. Ver que el menor decide ignorar las enseñanzas de la Iglesia y convivir en concubinato nos dolía en el alma. Cada vez que venían a vernos y se iban a un hotel, sentíamos un rechazo enorme hacia nuestra casa y nuestra familia. Yo intentaba mantener la paciencia. Entendía que eran de otra generación y con creencias muy arraigadas, pero cada comida familiar era una tortura disimulada. Siempre salían comentarios con retrancas sobre el matrimonio santo, sobre la falta de valores de los jóvenes de hoy, y sobre cómo otras familias podían sentirse orgullosas de sus hijos. Yo me sentía examinada y juzgada constantemente, como si fuera una mala influencia. Llegó la Nochebuena y decidimos hacer el esfuerzo de ir a su casa. Éramos 17 personas en el comedor, mis padres, mis 3 hermanos mayores con sus esposas e hijos, Elena y yo. Parecía una velada bonita, los niños jugando, los villancicos sonando. Yo solo pedía pasar la noche en paz, pero sabía que mi madre estaba buscando el momento perfecto para dar la estocada. Era Nochebuena, una fecha sagrada. Yo estaba feliz de tener a todos mis hijos y nietos bajo mi techo. Como ya habían anunciado que se casaban en junio, sentí una inmensa gratitud a Dios. Por fin mi hijo iba a enderezar su vida.
Por eso quise expresar mi alivio durante la cena, celebrando que el periodo de deshonra pública por fin tocaba a su fin. En mitad del plato principal, mi madre alzó la copa y dijo en voz alta que por fin podía ir a la iglesia sin agachar la cabeza de vergüenza porque su hijo pequeño ya no viviría en pecado. Y por si fuera poco, mi padre añadió que estaba orgulloso de mis 3 hermanos mayores por haber hecho las cosas bien y esperado al matrimonio. Todos los ojos se clavaron en Elena. Se puso roja como un tomate. En ese instante me quise tragar la tierra. Había 14 personas mirándonos, incluidos los sobrinos adolescentes de Carlos. Se creó un ambiente súper tenso y violento. Me sentí completamente humillada, como si yo fuera la culpable de una mancha familiar. Miré a Carlos y vi cómo se le tensaba la mandíbula. Supe de inmediato que no se iba a quedar callado. No lo dije con maldad, lo dije con la alegría de una madre devota que ve corregido el camino de su hijo. Mis 3 hijos mayores hicieron las cosas correctamente y era justo reconocer su ejemplo ante los nietos. Un hijo respetuoso habría entendido las palabras de su madre o las habría comentado en privado después de la cena. No habría montado un espectáculo. Estaba harto de sus lecciones de moralina barata. Llevaba años pidiéndoles que respetaran mi vida y mi relación. Vi las lágrimas en los ojos de Elena y dije, se acabó. No respondí con insultos ni chillando. Usé mi experiencia profesional como enfermero pediatra para preparar el terreno. Empecé a hablar con total tranquilidad sobre un bebé extremadamente prematuro que habíamos atendido esa semana en la UCI neonatal. De repente, sin venir a cuento, Carlos empezó a contar detalles médicos sobre un parto prematuro de 26 semanas y lo pequeño que era el bebé. Todos nos quedamos descolocados. Pensé que solo intentaba cambiar de tema de forma torpe por incomodidad, así que asentí con la cabeza intentando seguirle la corriente y mantener la cordialidad en la mesa. Cuando capté la atención de todos, miré fijamente a mi madre y le pregunté delante de toda la mesa. Por cierto, mamá, sobre el nacimiento de mi hermano mayor. Él nació casi 4 meses prematuro, ¿verdad? ¿Podemos sacar luego el álbum familiar y los registros del bebé para enseñárselo a Elena? La cara de mi madre se mudó por completo. El tenedor se le cayó de la mano a la madre de Carlos. Mi suegro se quedó congelado con la copa en la mano. De repente, todo el alboroto de los niños y las risas se apagaron en un segundo. Había un silencio denso, pesado, de esos que duelen en los oídos. Nadie entendía nada al principio, excepto los padres de Carlos. Sentí que la sangre se me congelaba. Ese tema no se había tocado en más de 30 años. Mi hijo mayor nació apenas 5 meses después de nuestra boda. Fue un fallo, un momento de debilidad en nuestra juventud del que nos arrepentimos rotundamente e hicimos penitencia ante Dios. Traer eso a la mesa de Nochebuena fue una puñalada trapera. Yo sabía perfectamente la verdad. Años atrás, cuando mi madre empezó por primera vez a llamarme inmoral por mudarme con Elena, mi abuela materna, harta de sus aires de santidad, me lo contó todo. Mi hermano no nació de 5 meses, pesa casi 4 kilos y midió 52 centímetros. Nació a término. Se casaron corriendo porque ella ya estaba en el 2º trimestre. El resto de la cena fue un martirio. La gente cambió de tema torpemente y el ambiente quedó arruinado. En cuanto recogimos la mesa, llevé a Carlos a la cocina y le recriminé su falta de respeto. Le dije que era un miserable por intentar avergonzarnos con cosas privadas de nuestro pasado que a él ni le iban ni le venían, y menos en su propia casa. En la cocina no me achanté, le miré a los ojos y le dejé las cosas clarísimas. Si volvía a escuchar un solo comentario sobre mi forma de vivir, mi pareja o mi boda, me encargaría de recordar en cada reunión familiar el hecho indiscutible de que ella llevaba varios meses embarazada cuando caminó hacia el altar. Santo remedio, no volvió a abrir la boca. De regreso al hotel y en el viaje de vuelta, la sensación era agridulce. Por un lado, mi suegra no ha vuelto a dirigirnos ni un solo comentario sarcástico, ni ha vuelto a juzgarnos. Pero por otro lado, el ambiente familiar ha quedado completamente destruido. Mis cuñados miran a Carlos raro y su madre apenas le dirige la palabra por teléfono. A partir de aquí, las 2 versiones de esta historia son radicalmente opuestas. Quienes apoyan mi postura entienden que la hipocresía de mis padres había cruzado todas las líneas rojas. No puedes erigirte en juez moral de la vida ajena, cuando tú mismo cometiste exactamente aquello que condenas. Pero desde el lado de los valores y la familia, lo que hizo mi hijo no tiene justificación alguna. Errar es humano y nosotros rectificamos casándonos y formando un hogar cristiano lleno de amor durante 3 décadas. Que tu propio hijo use tu pasado como una bala para humillarte en Nochebuena demuestra una crueldad imperdonable. Y para mí, la pregunta que me persigue cada noche es si valió la pena. Carlos me defendió y agradezco que pusiera un límite definitivo
a las humillaciones que soportaba, pero ver cómo una revelación destruyó la relación de un hijo con sus padres hace que me pregunte si no podíamos haber salido de esa casa sin lanzar esa bomba atómica. Mis padres exigían respeto, pero no estaban dispuestos a darlo. Pretendían usarnos de chivo expiatorio para inflar su ego religioso frente al resto de la familia. Al exponer la verdad, solo apliqué la misma vara de medir con la que ellos nos juzgaban. Si te molesta que la verdad salga a la luz, el problema no es quien la dice, sino quien la ocultaba. Un hijo tiene el deber sagrado de honrar a sus padres, no de exponer sus flaquezas del pasado para salirse con la suya. Dios nos perdonó hace muchos años por nuestro desliz de juventud. Mi hijo se convirtió esa noche en nuestro acusador, arruinando la ilusión de sus sobrinos y fracturando el corazón de su madre en su propia mesa. Carlos actuó por protección hacia mí y eso me demuestra el gran hombre que es, pero la frialdad con la que soltó el golpe demuestra lo acumulado que tenía ese rencor. Ahora tenemos una boda en junio y la lista de invitados es un polvorín. Las celebraciones familiares nunca volverán a ser alegres ni espontáneas. No me arrepiento en absoluto. A veces hay que dar un golpe encima de la mesa para hacerse respetar. Si no hubiera sacado a relucir su secreto, habríamos tenido que aguantar humillaciones en la boda, en el bautizo de nuestros futuros hijos y durante el resto de nuestras vidas. Les puse un espejo delante y no les gustó lo que vieron. Mi casa siempre tuvo las puertas abiertas para él, a pesar de sus decisiones. Pero tras esa afrenta, algo se ha roto para siempre en mi corazón de madre. Perdono su falta porque mi fe me lo exige, pero ya no puedo ver a mi hijo menor de la misma manera. El rencor le ha envenenado el alma. El resultado práctico es que ganamos la batalla del respeto, pero perdimos la paz familiar. Ahora, la duda es si esta victoria no se siente un poco amarga. ¿Fue un acto legítimo de defensa ante la violencia verbal de unos padres tóxicos o fue un ataque de soberbia que destruyó lo poco que quedaba de unidad? El respeto no se hereda ni se exige por rango familiar. Se gana respetando a los demás. Mis padres decidieron jugar sucio en su propia casa y delante de todos. Yo solo jugué con las mismas cartas que ellos trajeron a la partida. Hay límites que un hijo nunca debería cruzar, y avergonzar a la madre que te dio la vida delante de tus propios hermanos es cruzar una línea de no retorno. El orgullo de Carlos ha destrozado la armonía de este hogar. Estamos a pocos meses del enlace y la sombra de esa cena nos persigue. La verdad salió a la luz, sí, pero las heridas que dejó en la familia tardarán años en cerrar si es que cierran algún día. Llegamos al final de este amargo dilema moral. Por un lado tenemos a Carlos, un hijo cansado del acoso religioso e injusto de sus padres que decidió desenmascarar la hipocresía familiar, para proteger la dignidad de su pareja. Por el otro lado está Teresa, una madre que siente que un error privado de su juventud fue utilizado cruelmente por su propio hijo para humillarla públicamente en la noche de Navidad. Ninguno sale limpio de esta mesa. Ahora la decisión es vuestra. ¿Creéis que Carlos hizo lo correcto al poner un límite definitivo a sus padres exponiendo su verdad? ¿O pensáis que cruzar ese límite y humillar a su madre en Nochebuena fue una venganza desproporcionada? Contádmelo abajo en los comentarios, suscribíos para más dilemas de la vida real y recordad, en dos versiones, la verdad nunca es de un solo color.